Estimados alumnos, como hemos visto los contenidos de la semana, esta semana estamos conversando sobre uno de los estados financieros más importantes, que es el balance general. Así que vamos a realizar un ejercicio donde vamos a elaborar un balance general. Dice: el siguiente cuadro presenta los pasivos a largo plazo y el capital contable de Pepito Corp hace un año. Vemos que tiene deuda a largo plazo 72 millones, acciones preferentes de 9 millones, acciones comunes a $1, valor a la par de 20 millones, utilidades retenidas acumuladas de 97 millones y superávit de capital de 43 millones. Quizás se están preguntando, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una acción preferente y una acción ordinaria? Bueno, las acciones ordinarias son lo que la mayoría de la gente piensa cuando escucha la palabra acción. Estas son las acciones ordinarias, permiten generar beneficios cuando hay aumento de precio o aumento de precio en el pago de dividendos. Esto también, las acciones ordinarias o comunes, permiten votar, por ejemplo. El gran problema que tienen las acciones ordinarias o comunes es que si la empresa quiebra o se va a la bancarrota, estos son los últimos en la lista en recuperar su dinero. Es decir, es poco probable que recupere su dinero. En cambio, las acciones preferentes, como dice la misma palabra, tienen preferencia cuando la empresa se va a la quiebra. Es decir, se les paga primero a ellos antes que al resto. Y vemos que tenemos las acciones preferentes también suelen tener un dividendo más alto, no tienen derecho a voto, pero lo más relevante en realidad es que son menos riesgosas, como hablábamos recién, ya que son los titulares de las acciones preferentes aquellos que pueden canjear sus acciones antes de que lo hagan los titulares de las acciones ordinarias. Así que esa es la diferencia que tiene una con la otra. El enunciado sigue diciendo que durante el año pasado, Pepito Corp emitió 10 millones de acciones de capital nuevo a un precio total de 43 millones de dólares. Y emitió 10 millones de dólares en nueva deuda a largo plazo. La empresa generó 9 millones de dólares de utilidad neta y pagó 2 millones de dólares en dividendos. Prepare un balance general que refleje los cambios que ocurrieron en Pepito Corp durante el año. Entonces vemos que la deuda de largo plazo aumentó en 10 millones. También vemos que las utilidades netas, que es la última línea del estado de resultados, generó en utilidades netas 9 millones. Y las empresas normalmente con las utilidades netas lo utilizan para pagar dividendos o lo utilizan como utilidades retenidas. En este caso la empresa pagó dividendos 2 millones, es decir, el resto terminó como utilidades retenidas. También vemos que la empresa emitió acciones, 10 millones de acciones de hecho, de capital nuevo, a un precio total de 43 millones. Es decir, también tuvieron un superávit de capital. Entonces veamos, tenemos acá los pasivos, que ahora va a ser la deuda nueva de largo plazo, que va a equivaler a los 72 millones que tenemos anteriormente, más los 10 millones, es decir, 82 millones. Eso es los pasivos que tenemos acá. También tenemos el patrimonio. Y dentro del patrimonio vamos a tener las acciones preferentes, que se mantuvieron igual en 9 millones. 9 millones, mejor lo va a hacer sin los ceros. Vamos a tener las acciones ordinarias, que lo voy a explicar ahora. Primero voy a explicar sobre las utilidades retenidas, que vemos que tenían 97 millones y ahora se le sumaron utilidades retenidas de 7 millones. Es decir, quedaron con utilidades retenidas de 104 millones. Y el superávit comercial, superávit de capital. En superávit de capital teníamos 43 millones. Pero vemos que estas acciones que se emitieron de 10 millones se vendieron a un precio total de 43 millones. Es decir, las acciones ordinarias, que dice que estaban a 1 al valor a la par, subieron de 20 en 10 millones y quedaron en 30 millones.
las acciones ordinarias. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó con los otros 33? Bueno, eso fue un superávit de capital. Es decir, ahora el actual superávit de capital va a ser los 43 millones más los 33 nuevos millones del superávit de capital de la nueva emisión de acciones de 10 millones. Es decir, quedó un total de 76 millones de superávit de capital. Y eso nos da un patrimonio total de 219 millones. Entonces, si sumamos el patrimonio más el pasivo, nos da a nosotros un monto total de 301 millones. Y a eso equivale el nuevo balance, específicamente los pasivos y patrimonio, con los datos que aprendimos en el enunciado.